Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Te recuerdo nuestras redes sociales: Instagram, @ieb.caballito. En Facebook nos encontrás como Iglesia Evangélica Bautista Caballito. Y en nuestro canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista Caballito. No olvides suscribirte y activar la campanita para más notificaciones. Escribirnos para más información. En su creación, Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener.
voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena, el conocer las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Señor, bendice tu palabra en esta mañana y habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Abrimos el Nuevo Testamento, la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, para leer desde el versículo 1 al versículo 12. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y agregó el versículo 3, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este es un milagro
muy importante, pues él mismo figura en los 4 evangelios. Es el único milagro de Jesús, obviamente descartando el milagro de la resurrección, obviamente, pero que Jesús en su ministerio público realizó, que figura en los 4 evangelios. Sin duda, los escritores inspirados por el Espíritu Santo, los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, fueron guiados para escribir este relato, esta narración de este milagro. Vamos a entrar nosotros en materia, porque lo que queremos ver en esta mañana es que nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos pensar como Jesús. Y quisiera llevarlos a ustedes, yo tengo en mi bosquejo apuntado distintos detalles que mencionan cada uno de los evangelios, pero quiero pensar en primer lugar en esta mañana que nosotros necesitamos a Jesús como ellos lo necesitaban. Nosotros hemos leído en el Evangelio de Juan que lo seguía gran multitud, en el versículo 2, capítulo 6 de Juan, porque veían sus señales que hacía con los enfermos. Esto es lo que estaba sucediendo. Seguían algunos que estaban enfermos a Jesús y seguían otros que no estaban enfermos a Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? Jesús había terminado su ministerio público en Galilea, que había durado aproximadamente 18 meses, y entonces ahora estaba en un tiempo donde él estaba haciendo salidas con sus discípulos. Hizo 4 de esas salidas que están indicadas en los evangelios, y esta es la primera de ellas. La primera de ellas, un poquito antes de la Pascua. Si la fiesta que se menciona en Juan capítulo 5, versículo 1, no fue una Pascua, entonces esto se llevó a cabo en el año 28 de nuestra era. Si fue una Pascua, entonces fue un año después, en el año 29. Pero lo importante también es tener en mente, dentro del ministerio de Jesús, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucedió un año antes de la crucifixión. Ya estábamos en el tramo, entrando al último año del ministerio público de Jesús. Jesús sale del territorio de Galilea y realiza estas salidas, pero procura, mejor dicho, lo voy a decir de otra forma, de salir del territorio que le correspondía a Herodes Antipas. Nosotros tenemos la cronología y cuando nosotros vamos a los evangelios sinópticos sabemos que el pasaje anterior que está narrado allí tiene que ver con la ejecución de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado justamente por Herodes porque Juan predicaba a voz en cuello y sin guardar nada de lo que tenía que decir, que no le era lícito a Herodes vivir con la esposa de su hermano. Esto desde el punto de vista de lo que estaba narrado. Desde el punto de vista de la cronología, de lo que venían haciendo los discípulos, ellos venían cuando el Señor los había enviado de 2 en 2 a los 12, y entonces comienzan, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo de lo que yo acabo de leer, y vueltos los apóstoles les contaron todas las cosas que habían hecho. Y lo mismo va a decir el Evangelio de Marcos, y el Señor les dice, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad que se llamaba Betsaida, es decir, fueron hacia el otro lado del mar. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, ya sabemos en qué momento del ministerio de Jesús sucedió esto, sabemos hasta el lugar geográfico, cruzaron y fueron al otro lado. Betsaida había 2, una Betsaida oriental y una occidental. La Betsaida Julias era la oriental y era la que se refiere este pasaje que yo acabo de mencionar, no el que leí de Juan, sino Lucas capítulo 9, versículo 10, que menciona el lugar en el pasaje paralelo. Pero hacia allí, el Señor lleva a los discípulos para que descansen. Habían estado con un día agitado para que descansen, pero resulta que la gente escuchó cuando Jesús hablaba con los discípulos y por tierra, caminando, se apuraron y llegaron al lugar que el Señor tenía en su mente y hacia el cual fueron para estar con los discípulos. Llegaron antes, dice uno de los evangelios, y
Jesús llega a ese lugar, va hacia un monte, hacia una montaña para estar con los discípulos y desde allí ve una gran multitud, dicen los evangelios, que le seguían porque veían las señales que hacía, porque curaba a los enfermos. Y yo quiero detenerme, ¿por qué lo seguía la gente a Jesús? Lo seguía porque necesitaba a Jesús, porque cuando alguien conoce a Jesús y ve a Jesús, y no solamente lo escucha, lo ve obrar, ¿por qué lo seguían? Porque Él bendecía a los enfermos, los curaba, hacía algo por los que estaban sufriendo. Y entonces los que lo seguían, si bien no todos estaban enfermos, muchos de ellos sí lo estaban, e iban hacia donde Jesús estaba. ¿Por qué? Porque sabía que había esperanza en Jesús. Porque no había esperanza en ningún otro rabí, en ninguna otra persona en ese momento, ni en Israel ni en el Imperio Romano. Pero sí Jesús era distinto. Necesitaron ellos de Jesús y necesitamos nosotros a Jesús. Ustedes saben que estoy predicando una serie de mensajes enfocándonos en un tema muy importante. Es el tema del corazón de Dios, la misión de Dios. El Señor Jesucristo, al salir de este mundo, nos dejó la gran comisión, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos seguían a Jesús. La pregunta que dejo al terminar este punto para entrar en el otro, cuando la gente sabe de Jesús, sabe que puede recurrir a Él. Cuando la gente conoce cómo es Jesús, cuando la gente sabe de su poder, cuando la gente sabe lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, cómo venció el pecado, cómo venció la muerte, cómo resucitó al tercer día, cómo transforma las vidas de aquellos que nos arrepentimos y creemos en Él, cómo trabaja en nuestros corazones, entonces la gente busca a Jesús. Pero ustedes saben que hay aproximadamente, y en números redondos, 1/3 de la población del mundo que nunca escuchó hablar de Jesús. Son lo que nosotros llamamos los pueblos, las etnias no alcanzadas. Y queremos entonces pensar, probablemente tengas un compañero que no conozca a Jesucristo, hasta en una de esas tenés algún familiar y alguno que hasta que vive en tu propio techo y en tu propia casa que no lo conoce, pero tiene acceso al Señor, te ve a vos, te ve como el Señor obra en tu vida, puede conseguir una Biblia en el idioma castellano, la puede leer, puede entrar a internet, puede escuchar mensajes por televisión, lo puede escuchar por internet, puede preguntarle algo a algún cristiano que tiene cerca, pero hay 1/3 de los habitantes de la tierra que no tiene esta posibilidad. Bien, en segundo lugar, no solamente necesitamos a Jesús. Dice la Escritura que cuando Él los vio, se compadeció. Lo va a decir en uno de los pasajes paralelos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Y Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos. Saliendo, allí estaban con los discípulos, miró allí desde el lugar que estaba un poco más alto, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Este detalle lo da solamente Marcos, de los 4 evangelios. Y yo pienso, Jesús fue movido a compasión, y dice que eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? Estoy pensando en los animales. Una oveja necesita un pastor, porque si bien es uno de los animales más testarudos que hay, es el más indefenso de todos. La oveja necesita a alguien que lo guíe, que la lleve a comer buenos pastos, que la saque y que la entre finalmente al redil, que la socorra en caso de accidente o de necesidad y que muchas veces la discipline cuando la oveja quiere hacer lo que ella quiere hacer y no quiere seguir las indicaciones del pastor, que justamente procuran que no se despeñen, que no se caigan, que no se lastimen y que no se abandonen el rebaño, no se vayan lejos, porque ahí están los animales feroces
que quieren hacer estragos, que quieren comerse a las ovejas. Tuvo compasión de ellas porque eran justamente así. Ahora pensamos en las personas, no tenían pastor, iban para acá, para allá, salían de un peligro, se metían en otro. No había quien las guiara. Así son las multitudes sin Jesucristo. Así eras vos y era yo antes de conocer a Cristo. Ahora lo conocemos, pero antes formábamos parte de aquellas multitudes que producían compasión y que siguen produciendo compasión en el corazón de Jesús. Eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo el Señor inmediatamente con toda la multitud? ¿Qué hizo el Señor? Dice Marcos 6:34, comenzó a enseñar muchas cosas. Alguno hubiera pensado, ¿y lo que hizo Jesús? Enseguida le preguntó si alguno estaba sin trabajo, si este estaba enfermo, si este tenía lo otro. Jesús se ocupaba de las necesidades de la gente, pero no dejaba de enseñarles. Creer es también pensar. Tenemos que saber a quién creemos, a quién seguimos. Tenemos que saber lo que creemos. Jesús nos enseña a creer, nos enseña a honrar a Dios, nos enseña a vivir, nos enseña el camino que va a la vida eterna. La religión sin Biblia, la religión sin conocimiento, la religión sin saber quién es Dios, cómo es su corazón, qué es lo que Él anhela, qué es lo que Él desea. ¿Cuál es el propósito que tiene para nosotros? Es una religión aguachenta. No te sirve de mucho y no te va a ayudar en las horas más críticas de tu vida ni en la hora más crítica cuando tengas que partir de este mundo. Por lo tanto, necesitamos aprender de Jesús. Uno de nuestros himnos decía, más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de Jesús quiero aprender. ¿Querés aprender de Jesús? Estos le seguían porque lo necesitaban y Jesús sabía eso y les enseñaba. Qué linda tarea, aquellos que somos receptores de los dones de enseñanza que Dios nos ha dado. Qué linda tarea que tenemos de poder enseñar. Estamos haciendo lo que Jesús hacía. Estamos continuando lo que Jesús comenzó a hacer, de poder enseñar la palabra de Dios. Recuerdo a mis pastores, recuerdo a mi querido abuelo Daniel, a mi querido pastor don Florial Ureta, recuerdo a mis maestros de escuela dominical, a mis consejeros, a mis mentores, a Daniel, a Prieto, a Eduardo Herrera, recuerdo, y a otros, Horacio Menín y a otros, que de una manera o de otra, con clases de Biblia, clases misioneras, me enseñaron la palabra de Dios. En tercer lugar, no solamente necesitamos a Jesús, sino que necesitamos aprender de Él. Pero va a decir algo más el pasaje. Resulta de que se fue haciendo tarde y ya se iba a hacer de noche. El día estaba muy avanzado y entonces hemos leído que se estaba viniendo la noche y los discípulos empezaron a pensar. Aquí hay dos cosas. Los sinópticos, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, van a decir que como ya el día estaba muy avanzado, los discípulos se acercaron a Jesús. Uno de los evangelios dice los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron, mirá, el lugar donde estamos es medio descampado, Señor, es desierto. ¿Por qué no despedís? Terminá de enseñar, de hacer todo lo que estás haciendo y por favor, despedí a la gente para que la gente se vaya. Algunos de los sinópticos dicen y puedan comprar comida en las aldeas, en los lugares, y algún otro de los sinópticos dice para que pueda alojarse y comprar comida. Es decir, lo que están diciendo, paremos todo, Señor, se está haciendo tarde, se pasan los ravioles, no le dijeron eso, se está haciendo tarde, así que por favor despedilos para que ellos se arreglen y que en medio de sus necesidades ellos procuren satisfacerlas.
Pero el Evangelio de Juan, que es el que tomé como texto en esta mañana, va a decir que Jesús había alzado los ojos viendo que había gran multitud y le dijo a Felipe, que era justamente de la zona, porque era de Betsaida, y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y va a aclarar enseguida en el versículo que sigue, obviamente que Jesús decía esto para probarlo, porque él sabía lo que él iba a hacer, lo que Jesús iba a hacer. Ahora fíjense, aquí aparecen dos personajes, Felipe y va a aparecer Andrés. Todos los dos en el Evangelio de Juan. Y después van a aparecer todos los otros, porque en el Evangelio de Marcos se ve que lo hablaron entre los discípulos. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar pan para todos estos? ¿Por qué? Porque cuando la noche se venía, Jesús le dice, ¿por qué se ponen nerviosos, muchachos? Denle ustedes de comer. ¿Tienen que comer? Y bueno, denle ustedes. Los tres evangelios sinópticos dicen esto. En el otro evangelio parece que es al revés. Parece que Jesús le pregunta a Felipe dónde se puede ir a comprar. Y entonces Felipe se ve que era hábil para hacer números. Porque él le dice 200 denarios, que era un paquete de plata, porque el jornal de un obrero era de 1 denario. Así que 200 denarios significaban 200 días de trabajo de un obrero. Si ustedes toman los 365 días del año y le sacan el día de reposo, le van a quedar una cantidad de días que es un poco superior a los 200. Quiere decir que esto era casi 3/4 del año de trabajo. Ni aún con eso se podía comprar alimento. Le iba a tocar un pedacito, una muestrita a cada uno. No iba a alcanzar para nada. Lo que le estaba diciendo Felipe, la lógica, Señor, la matemática dice que esto es imposible. No podemos. Había una multitud hambrienta. Ya había estado necesitada, tenía enfermedades. El Señor los sanaba, el Señor les enseñaba. Pero como el Señor los estaba capacitando a sus discípulos, como Él hace con nosotros, les dijo, bueno, muchachos, hagan ustedes. Como si eso fuera poco, aparece Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y entonces se ve que Andrés tenía otra perspectiva distinta a la de Felipe. Él no sé si era bueno en matemáticas o no, pero lo que él hizo fue empezar a hacer una investigación. Y se fue entre la multitud para ver si la gente tenía vianda, si la gente tenía comida. Pues dice, bueno, en una de esas, hacemos una vaquita, acá cada uno pone algo y más o menos resolvemos la situación. Y vino descorazonado. Lo único que había encontrado era un muchachito, un adolescente, que tenía 5 panes de cebada, que no eran muy bien mirados por la sociedad en ese momento en Israel, y 2 pececitos. 2 peces, perdón, ¿no es cierto? 2 pescados, vamos a decirlo, ya estaban, obviamente pescados, estaban muertos. Y entonces viene y le dice, Señor, lo único que encontramos es esto. Le está diciendo con su rostro, con su gesto y con su palabra, Señor, es imposible. Lo que nos estás pidiendo es imposible. Ahora, esa frase sigue resonando en esta mañana, en nosotros, resonó en mi vida, en estos días y en este día especial. Dale de comer, Hugo. Dale a la gente lo que necesita. Señor, ¿cómo hacemos? Estamos ayudando a la gente del hogar. Tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Cómo hacemos? Eso para la comida física. Pero aquí hay otra cosa más. La gente no solo tenía necesidad de la comida física. La gente tiene necesidad de Dios. La gente tiene necesidad de perdón. La gente tiene necesidad de salvación. La gente tiene hambre de Dios. Les voy a contar algo. Ustedes saben que yo estoy haciendo un curso. Y ya llegamos a una instancia del curso, ya pasamos la mitad, donde tuve que elegir el tema para hacer el proyecto final. El tema para hacer el proyecto final es una etnia, eso lo decidí yo, una etnia no alcanzada, yo elegí la etnia. Yo elegí una etnia que está en China. Una etnia que hasta ahora, en todos los estudios que se han hecho en el mundo, no se detecta que tenga creyentes, cristianos, evangélicos,
no hay. Es una etnia importante, tiene casi 500.000 personas en la China. Están dentro de una provincia de China y ocupan distintos sectores, como si fueran islitas dentro de esa provincia de China. Necesitan a Jesús. Pero yo les voy a decir lo que me pasó, porque yo quería buscar una etnia no alcanzada, para desafiar mi vida, desafiar a la iglesia, desafiar a otras iglesias de la capital, desafiar a mis consiervos. Pero lo que me pasaba era que tuve que luchar con el Señor, porque el Señor, esto es difícil, ¿cómo vamos a hacer para llegar? Y vino este pasaje, dale vosotros de comer. Señor, no podemos darle de comer, ¿cómo vamos a llegar a una etnia no alcanzada a la China? ¿Cómo vamos a hacer? Y fíjense cómo termina esto. Necesitamos pensar como Jesús. Jesús nos involucra en la extensión del reino y nos da un lugar. Y Él quiere que nosotros desarrollemos los músculos de nuestra fe y que confiemos en Él. La lógica de Jesús no es la lógica de un licenciado en economía. La lógica de Jesús no es la lógica de los que hacen números en el mundo. No es la lógica del director o del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no es la lógica de los presidentes de los bancos centrales, ni del europeo, ni el de nuestras naciones, cualquiera sea. No es esa lógica. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y todo lo que está en este mundo le pertenece al Señor. Y nosotros somos mayordomos de Él, administradores de Él, y cuando se necesita algo para su obra, si es su voluntad, eso va a aparecer. No nos va a hacer ricos a nosotros, y yo no busco la riqueza, busco agradar al Señor. Pero ya tengo mis años y el Señor me ha dado muestras más que suficientes de que para lo que se necesita en el avance de su obra hay recursos. Hay recursos. Y el texto va a decir finalmente que estaba el muchacho con los 5 panes y los 2 pececitos, y entonces los organizó. Imagínense que la gente estaba hambrienta, estaba con necesidad, y uno de los problemas es que si Jesús realizaba algún milagro y no estaba bien organizado, se le venían todos, iba a pasar un desastre esa tarde, porque el texto nos va a decir de que había mujeres, que había criaturas también. Así que el Señor les dice, háganlos recostar y pónganlos en grupos de 50. Algún evangelio dice de 100 y 50, los otros de 50. Así que lo hicieron así, se recostaron en el pasto, en la hierba, y allí se fueron agrupando, como si nosotros estuviéramos un día de picnic en un campo muy abierto. Imagínense, 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, era una multitud interesante. Y una vez que ellos estuvieron sentados, tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Estoy leyendo Marcos 6:41. Nosotros habíamos leído en el Evangelio de Juan, y tomó Jesús aquellos panes habiendo dado gracias y repartió. Pero Marcos dice, dio gracias, los bendijo, partió y repartió. ¿Cuándo se produce el milagro? ¿Cuándo se produce? Cuando el Señor ora. Cuando el Señor ora y pide y bendice la comida, ahí se produce el milagro. Me hubiera gustado tener quizá una descripción más acabada en los evangelios. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Cómo se quedaron ellos? ¿Cómo se habrán quedado asombrados? ¿Cómo se habrá quedado la multitud? Porque de repente aparecieron canastas y los discípulos empezaron a servir a esos grupos. Y yo quiero decir 2 cosas. Qué importante es avanzar por fe. No vamos a poder. No vamos a poder. Hay que evangelizar acá. Sí, claro que hay que evangelizar acá. Chocolate por la noticia, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando vos te animás, cuando usted se anima a ir a lo último de la tierra, está más preparado para evangelizar acá también. Siempre me impactó la oración de fe de George Müller. Era un alemán que fue misionero en Inglaterra. Él pertenecía a las congregaciones de los hermanos libres, los hermanos de Plymouth, y
fue un gran hombre de Dios, que tuvo contacto con misioneros que eran líderes de la obra de Dios en su tiempo, contemporáneos con él. Pero él trabajó y levantó el Instituto de los Orfanatorios, las instituciones del orfanatorio de Bristol. Llegaron a tener allí 800 criaturas en aquel entonces. Era mucho. Y había que darle de comer y de cenar y de desayunar, más todo lo que hay que atender en una criatura. Estaba hablando con el hermano director del Hogar El Alba en estos días. ¿Cuánto hay que hacer? No se termina. Es día y noche, y todos los días de la semana, y el mes, y el año, y el otro año. Pero a veces sucedía, como pasa con todos los ministerios de ayuda social, ministerios misioneros, no había dinero, no había víveres, no había comida. La Escritura nos dice finalmente de que él estaba orando al Señor. Quiso sentar a todos los alumnos, a todos esos 800 con los celadores, con los instructores. Se sentaron en las mesas con sus platos, con sus cubiertos, y allí estaban, pero no había nada para servirles. Y entonces, como solía hacer él, se encerraba en la oficina. Era de aquellos que sostenían que no había que andar pidiéndole a la gente. Cuando había una necesidad, había que encerrarse y ponerse de rodillas y clamar al Señor. Finalmente, ese mediodía, 5 minutos de que se cumpliera la hora, las 12, cuando se servían los platos en la mesa, los chicos habían cantado tal vez una canción como Padre benigno, que en el cielo estás, gracias hoy te damos por el pan que das. Y alguien de los maestros o de los instructores o instructoras oró al Señor y dio gracias por la comida que no tenían. Y pasaron 5 minutos. Golpearon la puerta principal del orfanatorio, se presentó un señor y dice: si ustedes no se ofenden, nosotros somos de la panadería, de la confitería, una de las más importantes de la ciudad. Si ustedes no se ofenden, hoy se nos quemó la horneada, es leve, no podemos venderla a nuestros clientes, pero la mercadería está buena. Y si ustedes nos permiten, podríamos descargar todo el camión. Y por supuesto que lo recibieron, y no solamente que hubo comida, sino que sobró. Primera cosa. En segundo lugar, y estamos pensando en que necesitamos tener y pensar como Jesús pensaba. Este es el método de Jesús. Jesús no nos dice: tranquilo, mando unos ángeles, les pongo unos cuantos miles de dólares en el banco y ustedes van para adelante. Ninguna iglesia que funja en este mundo de seguidora de Jesús, andando en las pisadas de Jesús, funciona de esta manera. Cuando usted escuche que hay una institución religiosa que lo que tiene son riquezas y dólares y millones y manejan bancos, desconfíe, porque el Señor no tenía dónde reclinar su cabeza y Él nos dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Pero yo quiero decirles algo más, porque necesitamos la lógica de Jesús, necesitamos pensar como Jesús pensaba. Un gran hombre de Dios que ya está con el Señor, un misionero norteamericano de las Asambleas de Dios o de las iglesias pentecostales, Milton Pope, un gran hombre de Dios, recordado por muchos aquí en la Argentina, predicó una vez un mensaje en un congreso misionero en la ciudad de Buenos Aires. Yo era un joven y estaba sentado en las gradas por arriba, pero no me voy a olvidar de ese mensaje. Porque cuando él tomó el texto de la alimentación de los 5.000, él dijo: ahora voy a decirles algo que no está en la Biblia. Pero yo quiero que ustedes lo tomen como una parábola asociada y que ustedes piensen en este mensaje que yo estoy predicando en esta mañana. Y entonces contó que cuando el Señor produce el milagro y las bandejas, las cestas están llenas y los apóstoles o los discípulos van a los grupos de 50 para servirlos y llevarles el alimento, fueron y entonces fueron a los grupos que estaban más cerca del lugar donde el Señor había orado y del lugar de donde salían las canastas con alimentos y les servían a ellos. Y una vez que les sirvieron y se quedaron vacías, volvieron otra vez y llenaron más las canastas. Y entonces volvieron e hicieron los mismos grupos porque la gente tenía hambre y pedía más.
Y así lo hicieron la segunda vez y la tercera, pero de allá a lo lejos se gritaba: manden a alguien aquí con una canasta, tenemos hambre, dennos a nosotros también. Pero parecía que los que comían eran los que estaban cerca, pero no los que estaban lejos. Y Milton Bob dijo aquella tarde, dice, eso es lo que la iglesia está haciendo con los no alcanzados, con los que están perdidos, con los que están lejos, con los que nunca escucharon hablar de Jesús. Le damos comida espiritual, mandamos los misioneros, ponemos recursos. La inmensa mayoría de esos recursos son para los que están cerca, pero aquellos que están lejos los dejamos que se mueran de hambre. Nadie se ocupa de ellos y si se ocupa alguien son muy pocos. Si bien en las últimas décadas se corrigió un poco esto, ustedes saben que la mayoría de la fuerza misionera del mundo, especialmente la fuerza misionera occidental, está puesta en los lugares donde ya Cristo es conocido. Y el Señor nos sacude y nos dice y nos hace escuchar el clamor: necesitamos a Cristo, queremos conocer de Él, nunca lo escuchamos. Tráiganos, mándennos un misionero. Por supuesto que es hipotético, la gente no lo dice así, pero cuando conocen el Evangelio te miran y te dicen: ¿por qué no vinieron antes? ¿Por qué no vinieron antes? En último lugar, yo quiero terminar en esta mañana. Hemos visto que necesitamos a Jesús, hemos visto que necesitamos aprender de Jesús, hemos visto que necesitamos pensar como Jesús, y por último quiero terminar diciendo que necesitamos confiar en Jesús, porque cuando el Señor está con nosotros, no hay tormenta que pueda si Él está en el barco con nosotros. Él puede estar descansando y puede estar dormido, pero está con nosotros. Cuando el Señor está con nosotros mientras damos testimonio y hacemos la obra, podemos confiar que Él va a ocuparse de todo lo que aparentemente son carencias para nosotros, para su iglesia. Como fueron, dice en el versículo 11, ya se habían agrupado y estaban sobre la hierba, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió. Fíjense que es un texto que es muy parecido al texto de la Cena del Señor. El texto de la Cena del Señor, que se instituye 24 horas antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dice que el Señor tomó pan, lo dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y luego tomó también la copa. El pan era símbolo del cuerpo roto de Jesús en la cruz, y la copa símbolo de su sangre derramada. Aquí se verifica lo del pan, esos panes de cebada que se habían multiplicado. Los bendijo, los partió y los dio. Necesitamos confiar en Jesús. Él no solamente hará que alcance lo poco que podemos tener, sino que multiplica lo poco que podemos tener. Lo multiplica. Y nosotros estamos sobrecogidos en esta mañana. Y queremos terminar pensando en ese complejo de langosta que también describió el pastor Federico Bertuzzi hace unas décadas. Ese escrito que se hizo famoso, que está en el libro que él escribió, pero que está citado en un montón de escritos sobre la obra misionera. El complejo de langosta es aquel complejo que tenían los 10 espías, no Josué y Caleb, sino aquellos que fueron a reconocer la tierra prometida y que dijeron: no podremos, no vamos a poder conquistarla, no podremos hacerla. Por lo tanto, nuestro consejo es que ni se nos ocurra entrar. Ahí adentro hay gigantes. Y nosotros les parecíamos como langostas. Y en realidad nosotros nos sentimos así. Era lo que ellos pensaban. Pero yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana, te quiero decir a vos, joven, estás en un momento tremendo, en un momento de la obra de Dios. Dios está llamando y levantando de lo que se llama el sur global, de América Latina, de África, de Asia. Pero pensemos en nuestro contexto, aún con todos los problemas que tiene la Argentina y que tiene América Latina.
Dios está levantando obreros y obreras. Quizá nosotros no somos ni como fueron los ingleses ni como fueron los norteamericanos. No tenemos los dólares, no tenemos las libras esterlinas, no tenemos las compañías navieras que tenían los ingleses. No las tenemos. No tenemos la flota, no lo tenemos. Pero lo tenemos a Jesús. Ellos también lo tenían. Y el Señor le plugó que en ese momento de la historia las cosas fueran de una manera. Pero nosotros tenemos a Jesús. Estamos más parecidos a la iglesia primitiva, más parecidos a los equipos que acompañaban al apóstol Pablo. ¿Qué recursos tenía Pablo? ¿Qué ofrendas? Sí, le mandaban a las iglesias de Macedonia, pero no cosía carpas. Era un misionero bivocacional, el apóstol Pablo. Muchachos, chicas, estudien, prepárense. Esta es la era de los bivocacionales en todo el mundo, para poder entrar a los lugares donde no es tan fácil entrar con el Evangelio. Prepárense, estudien todo lo que puedan, sean fieles al Señor y pongan en su corazón el deseo de servir al Señor y de cumplir su voluntad. No se resistan al llamado de Dios. Y no digan, ni digamos nosotros, ni los jóvenes ni los que somos más grandes, no vamos a poder, porque en Cristo, en Dios, haremos proezas. Sí vamos a poder. No seamos tan faltos de sentimiento para decir, Señor, es tarde, Señor. Mira cómo está la historia, mira cómo está el mundo. Deja, Señor, si se van a salvar, Señor, que se la rebusquen ellos, que se busquen la comida de ellos. Señor, se hace tarde. Y el Señor está diciendo todo lo contrario. Iglesia, compasión. Iglesia, confianza. Iglesia, con la mente de Jesús y el razonamiento de Jesús. Vayamos para adelante. Vayamos para adelante. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor nos cuida las espaldas. Pastor, pero tengo que evangelizar al que tengo en el departamento. Por supuesto que lo tenés que evangelizar. Obvio que lo tenés que evangelizar. Pero también tenés que evangelizar. Tenés que colaborar con la evangelización a los no alcanzados. Ojo, que esta ha sido una parte de la doctrina de la evangelización que no ha sido bien amasada. No ha sido bien amasada. No nos perdamos esta oportunidad. No hay nada más gozoso en el mundo que servir al Señor con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda lealtad. Deseo que el Señor bendiga a su iglesia y nos prepare en estos días. Señor, bendice tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios compasivo, porque tú eres un Dios que vive enseñándonos, porque tú eres un Dios que nos pruebas para capacitarnos, para enseñarnos. Gracias porque eres un Dios lleno de poder. Gracias porque tú eres el dueño de los recursos. Y así como tú eres el dueño de los recursos humanos y nos llamas para tu obra y levantas hombres y mujeres para tu reino, para la extensión del mismo, también eres el Dios de los recursos económicos, financieros, que se necesitan para hacer la obra. Señor, llena de fe a la iglesia. Señor, yo sé que esto es difícil para los que no han sido enseñados en esto. Toca los corazones, Señor, y la cabeza, a que tu palabra penetre en los corazones. Y no solamente estoy orando por la iglesia en Caballito, oro por las iglesias en la capital federal, oro por mis consiervos, oro por la juventud. Oh Señor, permítenos en los próximos años seguir trabajando, seguir enseñando, seguir predicando, seguir capacitando para que podamos ver una cosecha de hombres y mujeres llamados por ti, jóvenes y señoritas llamados por ti. Haz una obra en medio de nuestros universitarios en este tiempo. Y que muchos se conviertan al Señor. Y que a medida que crecemos en la visión misionera mundial, podamos
ver cómo tu obrar está trabajando en muchos que vienen a ti, de nuestras familias, de nuestro barrio en Caballito, de nuestros edificios, de nuestros departamentos, para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, te adoramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por el sacrificio inigualable que hiciste por nosotros. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar,
cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí.